Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos en la Feria del Libro, en la FIL Lima 2017. Estamos terminando una serie de entrevistas que hemos hecho a lo largo de esta semana de feria. Todavía quedan algunos días y vamos a cerrar este ciclo de entrevistas que hemos tenido con el periodista mexicano Diego Osorno. Quizás no es muy conocido en el Perú, pero Diego ha hecho un gran trabajo de periodismo, de investigación, periodismo crítico sobre México y sobre el cual vamos a hablar. Diego, un gusto conversar contigo. Igualmente, muchas gracias. Diego, tú has escrito varios libros, o sea, no es solamente un periodismo cotidiano, sino también varios libros de investigación. Y en México el periodista es casi un candidato seguro a perder la vida, ¿no?, en estos últimos años. ¿Cómo enfrentas tú esa situación? En México es verdad que hoy en día cualquier persona que quiera descifrar algún crimen, alguna anomalía, alguna irregularidad, se encuentra bajo un alto riesgo. O sea, la impunidad en México reina, no es una metáfora, no es una licencia periodística ni mucho menos literaria. Estamos en un momento en el que no solo los periodistas, hay que decirlo, son asesinados en México, son perseguidos, son acosados. Los académicos, los activistas, la gente común que decide un día escudriñar en la podredumbre que se vive en el país, puede terminar en una situación trágica. Ahora, tú has trabajado el tema del narcotráfico, tienes el libro sobre el cartel de Sinaloa, has trabajado esta crónica sobre Oaxaca, has sido parte de una comisión de la verdad en Oaxaca, ¿no? De pronto México salió de lo que fue pues el siglo del PRI, ¿no? Y se desataron una serie de fuerzas, una serie de tensiones, como que México ha explotado de alguna manera. ¿Tú coincides con esto? Totalmente, o sea, pasamos de un régimen autoritario, que de hecho Vargas Llosa definió muy bien como la dictadura perfecta, claro, a una democracia, porque es una democracia, eso hay que decirlo. México es una democracia, hay muchos partidos políticos, hay vida política, sí, hay libertad de prensa, libertades civiles, pero hay una barbarie a la par de todas esas libertades. O sea, ha habido una explosión, es una buena palabra, ha habido una deshumanización. O sea, esta democracia produce más desaparecidos, más torturados y más personas asesinadas o ejecutadas extrajudicialmente que cualquier dictadura latinoamericana del siglo pasado. Y es una democracia. Claro. Esa pregunta es la pregunta con la que yo trabajo día con día. Porque tampoco sería una mentira decirle a tus radioescuchas, decirles que México es un país sumido en la barbarie. No, México es un país que tiene más democracia que el siglo pasado, claro, pero tiene más barbarie. Porque además es algo que ocurre. Nosotros vivimos el proceso de violencia política, esta guerra civil que hubo pues en el Perú en los años 80, 90, la violencia estatal, la violencia de Sendero Luminoso, pero también todo se termina naturalizando, es decir, uno termina conviviendo con la violencia. ¿Cómo el periodismo que haces tú ayuda a que esto no se naturalice? Creo que esa es la función principal que tiene el periodismo en un momento como este, donde se da esto que los expertos llaman el síndrome de Beirut, que es ya el vivir con la muerte, con la atrocidad. O sea, a nadie le llama la atención que maten a un periodista, es normal, por ejemplo. Es normal que a las 6 de la tarde me tenga que meter en mi casa y no pueda salir porque va a haber balaceras o me pueden matar. Es normal que no abra un negocio en ciertos lugares porque ahí me van a extorsionar. Es normal que no tome ciertas carreteras. O sea, lo que no debería ser normal se vuelve normal. Entonces, precisamente para eso está el periodismo, para combatir la normalización de la barbarie. Y yo creo que, de hecho, esa es la función más importante. El periodismo que yo hago, o que trato de hacer, se enfoca en la gente.
Hay mucho periodismo que se enfoca en el poder. Periodistas que escriben para ver si el presidente los lee, o los senadores, o el poder judicial, o para influir al poder. A mí lo que me interesa es lograr que la gente común acceda a las historias, se informe, tenga una perspectiva crítica y ojalá haga algo. O sea, ahí es donde yo dirijo mis esfuerzos. Porque en México, no sé cómo sea aquí, la clase política no va a cambiar. No, la clase política Claro, no va a cambiar. eso es lo que me estaba preguntando cuando te escuchaba. Es decir, tú estás apelando de alguna manera al activismo ciudadano con tu trabajo. A la conciencia ¿no? social. O sea, ¿no? es la gente porque ya la política no da más. Muchos digamos, ¿no? años, en mis inicios, en el 2000, 2001, yo hacía ese periodismo anglosajón, estilo Watergate, ¿no? Y donde descubre los bonos ocultos y la coima que recibe tal político y tal. Y eso hay que hacerlo, no digo que no hay que hacerlo. Claro, O además sea, ahora tenemos acá nosotros el sí, caso o sea, hay Lavajato, que ¿no? hacerlo y tal. Pero, ¿sabes algo? Me di cuenta que en México no pasaba nada. O sea, un ejemplo muy sencillo reciente, Carmen Aristegui, una de las periodistas Sí, más claro. importantes, demostró cómo el presidente actual recibió una casa de uno de los mayores contratistas del gobierno y están las pruebas contundentes y no ha pasado nada. Nada. Oye, es contundente ese caso de corrupción. No Claro, pasa nada. Y si pasa algo, después No, se arregla todo. No ha digamos. pasado nada. Ni siquiera simula. En otras veces se simula. Claro. Aquí no pasó nada. O sea, ese nivel de impunidad estamos. Entonces, por eso yo decidí hace tiempo esforzarme más bien en lograr generar textos, porque el periodismo de investigación, tú lo sabes, tiene un lenguaje cuasi jurídico. O sea, el periodista le escribe Puede ser, como al juez y hay mucho dato, hay mucha y información. ¿no? entonces yo tengo que investigar mucho, pero esos datos convertirlos en escenas, en situaciones donde el lector pueda sentirse empático, reflejado y pueda volver a humanizarse ante la barbarie, ante la impunidad. Todas estas cosas que hemos normalizado, la corrupción, la barbarie, hay que hacer que el lector se vuelva a asombrar de lo que se tiene que asombrar. Ahora, y en esta lógica de narrar historias, ¿cómo encaja tu biografía de Slim? ¿no? Este personaje mexicano, el gran empresario mexicano, el millonario más importante del continente, que llegó a estar en el número 1 en el mundo, en las listas de millonarios, ¿no? ¿Cómo encaja eso en esta lógica de decir, no miro solo al poder, no miro Pues al poder? justo me parece el reto más grande que yo he tenido. Es un libro que me costó muchísimo, muchísimo, muy difícil de hacer. Yo empecé a trabajarlo después de haber vivido en Oaxaca y en el sur de México, los lugares más pobres, donde la gente se muere de tuberculosis, imagínate, donde se muere de hambre también la gente. Y recuerdo haber vuelto a la Ciudad de México y ver en las noticias que el hombre más rico del mundo por primera vez era un latinoamericano. Claro, Y que era eso Carlos Slim. que era un dato. Y era como, vengo de esta realidad y este mismo país que produce 54 millones de personas en la pobreza, que viven con $1 o $2 al día, puede producir a alguien que tiene más dinero que Bill Gates, que Buffett, ¿cómo? Entonces yo dije, bueno, quiero averiguar un poco de este personaje. Y recuerdo haber buscado información de él y no había nada. O sea, Que es algo que pasa bastante sí, con porque estos nuestros personajes, ¿no? millonarios latinoamericanos normalmente pagan, no para que se hable bien de ellos, sino para que no se hable de ellos, ¿no? Entonces me di cuenta de eso. Había dos grandes ideas acerca del libro. Una que era prestanombres de un expresidente y la de otra Carlos Salinas. de Carlos Salinas, y la otra que era un genio de los negocios, ¿no? Entonces, con esas dos premisas empecé a investigar. No fue fácil, fue muy difícil, pero precisamente lo que yo quería era acceder o hacer que la gente entendiera cómo construimos a una figura como esta, que a mí me parece pues un monstruo en el sentido de tener tanto dinero en una región tan pobre, ¿no? Tan desigual. Ahora, algo que llama la atención a quien lee el libro es que tú logras acceder a Slim, ¿no? Y logras entrevistarlo y hablar sobre lo que tú has investigado. Porque claro, cualquier periodista dice, si estoy investigando a este empresario, va a ser muy difícil que... ¿Cómo lo lograste? Yo investigué, estuve a punto de terminar el libro y él se enteró
Yo había hecho una solicitud como la hace cualquier periodista, no había insistido, la verdad es que yo solo hice una solicitud y punto, porque tampoco podía escribir un libro sin pedir su versión, ¿no? Entonces ya en el último momento él decide darme una serie de entrevistas que, como tú verás en el libro, son entrevistas donde él está en la defensiva. Él está más bien Además te dice algo así queriendo como, contener... escribe el libro pero no cuentes tantas mentiras, ¿no? Sí, y él está como todo el tiempo queriendo contener, porque pues a final de cuentas el libro no está basado en las entrevistas. El libro es una investigación que confronta los resultados de esa investigación con su versión. Y yo lo pongo al lector, un ejemplo muy sencillo es, yo descubrí que él había sido militante del PRI. No solo que es simpatizante del PRI, como mucha gente podría suponer. Claro, porque de sino que alguna descubrí- manera, claro, de alguna manera tú en el libro lo que muestras es que incluso esta idea que todo el mundo tenía de que la privatización de la telefonía en México había estado dirigida para que él termine convirtiéndose en el dueño, no necesariamente había sido Sí, tal como decía la versión o sea, por ejemplo, de los demás periodistas. volviendo, decían que era prestanombres de Salinas de Gortari. No es prestanombres de Salinas de Gortari, al contrario, son enemigos hoy en día. El presidente que apoya de manera arbitraria, hay que decirlo así, a Slim, es Ernesto Zedillo, el sucesor, enemigo acérrimo. De Salinas, Porque Salinas le da, dentro de todo, un título de concesión con una periodicidad por 6 años. Llega el siguiente presidente y se le extiende de facto, y el siguiente, el presidente de la alternancia, no solo se le extiende, sino que lo pone a gobernar con él. O sea, y lo otro mito que había es que él es un genio de los negocios. Claro, eso Entonces, es lo que decía. es verdad, o sea, sí es verdad, porque hay que decirlo, que es alguien que tiene un pensamiento distinto al que tenemos tú y yo, que quizás somos más de ver a la gente, las personas. Él piensa en números. Él ahorita aquí estaría analizando y diría, aquí hay 30 personas, hay 5 stands, o sea, lo que tú y yo vemos como una tarde alegre, Estaría divertida, pensando familiar. cuánta plata más se Él puede está viendo generar. números Claro. aquí, donde tú y yo vemos niños con libros y familias, él está viendo números. Entonces, sí es verdad que tiene esa cualidad, tiene esa característica que no tenemos nosotros, que yo tampoco quisiera tenerla, la verdad. Sería una maldición ver todo en números, pero sin el apoyo del Estado, esas virtudes que él tiene no hubieran logrado, no se hubiera logrado lo que ha logrado con su Que imperio. hoy en termina día. siendo fundamental, ¿no es cierto? Ese ser parte de una estructura de poder. Es que ¿no? yo hablo ahí en el libro del capitalismo latinoamericano. Es muy distinto el capitalismo en Latinoamérica que en Estados Unidos, Claro, que en Asia, claro, que en el Europa. nuestro funciona en alianza con su Estado. Funciona, se aprovecha del subdesarrollo político, se aprovecha de la falta de educación también de la sociedad, se aprovecha de la debilidad de los poderes judiciales. O sea, es un capitalismo, si le llaman capitalismo salvaje, al estadounidense este es un capitalismo bárbaro, ultra salvaje. Claro, porque además necesita que la institucionalidad siga funcionando tal cual, que Sí, no se desarrolle, que que no mejore. desarrolle, que el nivel político siga bajo, que la justicia sea débil. Y eso es muy poco estudiado, fíjate. O sea, no hay mucho análisis periodístico, académico, sobre el capitalismo latinoamericano, a pesar de que es una realidad. O sea, lo que nos gobierna hoy en día no es el bolivarianismo, ni Bueno, es el capitalismo. lo que estamos viendo en el Perú en relación al caso de Brecht es clarísimo, ¿no? Y en el Brasil, ¿no? Entonces tenemos que asimilar ya esa realidad y estudiar ese capitalismo latinoamericano, porque no tiene nada que ver con el capitalismo asiático, ni el capitalismo europeo, ni el estadounidense. O sea, tenemos que analizarlo y ver, pues, qué hacemos con él, porque está produciendo en México más barbarie, más desigualdad, más corrupción, y seguramente aquí también. Claro, que es más o menos compartimos esa realidad. Diego, muchísimas gracias. Todavía tienes una entrevista más y creo que una presentación. Amigos, yo les recomiendo de Diego Osorno, Slim, una biografía que es excepcional, muy bien escrita además porque Diego escribe muy bien, y también este libro que nos obsequiado, Oaxaca sitiada, la primera insurrección del siglo XXI. Y en la feria hay muchos más libros, gracias a Dios, porque no habían libros de Diego en Lima,
pero ahora gracias a la FIL y a la presencia de México como invitado principal, lo tenemos acá y tenemos sus libros. Nos vemos.